recibido en la cabina de RPP al ingeniero Jesús Salazar Nishi, que es un industrial, que ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y que es el presidente fundador del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible. Nadie más indicado, en consecuencia, para que nos diga si ha leído con atención el informe sobre el índice de desarrollo humano elaborado por el PNUD, después de 6 años no haberlo hecho, el último era el año 19, y qué consecuencias saca con su mirada de una persona técnica y especializada en esos temas. De acuerdo, muchas gracias, Mávila. Buenos días, Armando. Buenos días, gracias y muy a gusto de estar nuevamente con ustedes. En efecto, yo formé parte del Consejo Consultivo del PNUD Perú para ver el estudio después de estos 6 años, desde el 19, que no se hacía este estudio relevante a nivel de las regiones. Y yo diría que, en conclusión, no es un resultado que nos deba causar asombro. Yo creo que todos los peruanos y sobre todo los que estamos metidos en el mundo empresarial y vemos cómo es la dinámica de la economía en el Perú, esperábamos más o menos un resultado así. En el bloque anterior, Betina e Iván dieron la composición de este índice de desarrollo humano y todos sabemos que mide 3 grandes pilares: el pilar de la salud, la educación y la calidad de vida expresado en esos ingresos brutos promedio per cápita. Y de los 3, quien ha asombrado en cuanto a su caída mayor, que es en 10%, los otros 2 están más o menos iguales que en el año 19, es el ingreso promedio per cápita en nuestro país, y ha caído casi un 10%. 10% el ingreso per cápita, hablamos del promedio nacional. Del promedio nacional. Y esto es básicamente impulsado o afectado por el tema de la pandemia, sí. Pero no es solo efecto pandemia. Pero cuando uno compara, y acá surge una curiosidad, ingeniero, de pronto usted ha tenido acceso a esa información. Estamos hablando de que ya no estamos al año siguiente de la pandemia, ha pasado un tiempo suficiente. Yo no sé si esta es una situación que comparte el Perú con otros países o si en comparación podemos hablar realmente de que estamos rezagados en comparación a un promedio internacional de recuperación económica tras la pandemia. Correcto. Ayer, en la presentación de los informes del Índice de Desarrollo Humano, hubo un panel muy interesante donde se debatía justo estos temas, y una conclusión, lo decía Carolina Trivelli: el Perú es uno de los países que se encuentra retrasado respecto a la región sobre la recuperación de sus estándares prepandemia. Por ejemplo, ¿qué factores contribuyen a ese retraso? A ver, yo diría básicamente revisar qué pasó en la última década en nuestro país y en los últimos 5 años cómo se ha incentivado. Yo creo que para nadie va a ser una sorpresa que el factor político o de inestabilidad política, el de no saber a dónde caminamos, el de políticas públicas a veces hasta un poco trasnochadas y sin un sentido propio de desarrollo a nivel Perú. Yo creo que todos esos temas nos han pasado factura. Yo decía que no solamente el tema de la pandemia ha hecho que retrocedamos en un 10% casi los ingresos promedios per cápita. Yo diría también el tema: ¿por qué caímos en el año 23? ¿Por qué tuvimos esa gran recesión que nos golpeó muchísimo y hasta ahora nos está más o menos golpeando y estamos saliendo de ello? Entonces, estos factores que son políticos sociales han influido mucho en el tema económico, y ese ha sido el factor decisivo para que el IDH haya retrocedido un poco respecto a la prepandemia, ¿no? Ingeniero Salazar Nishi, yo recuerdo que cuando usted era presidente de la Sociedad Nacional de Industrias impulsó mucho la presencia de la sociedad en las regiones. Esa dinámica creo que se ha mantenido, y tiene usted algunas tesis sobre la necesidad de reformular el vínculo entre el gobierno central en la capital con las regiones. ¿Qué lineamientos tiene usted para proponer esta reforma? A ver, en efecto, durante mi gestión en la Sociedad Nacional de Industria dimos mucho foco al tema regional, que lamentablemente no se ha continuado con el mismo impulso, pero yo diría que el Perú tiene que ser gobernado y diseñado en su desarrollo tomando en cuenta una visión territorial, un enfoque territorial que hasta ahora históricamente el Perú no lo ha hecho. Explíquenos qué cosa es lo que quiere decir con eso, para quien nos esté escuchando. En pocas palabras y en sencillo decir lo siguiente: las 25 regiones de nuestro país tienen características distintas, no solo geográficas, no solo climáticas, no solo culturales. Tienen diferencias en sus estilos y formas de conducirse. Por lo tanto, no podemos tener normas transversales que no consideren esta realidad. Ayer también se hablaba
de que nosotros en el Perú, y lo preguntaba Gabriela Vega, que es la directora ejecutiva de Recambio, y decía, en el Perú sabemos gobernarnos, sabemos qué cosa queremos hacer en el gobierno, porque hablamos mucho de temas de gobernabilidad. Sin embargo, nos cuestionábamos y nos cuestionó con esa pregunta, ¿sabemos gobernarnos? Y la pregunta es, ¿cómo poder gobernarnos en un país tan pluricultural que no considere esas realidades de cada una de las regiones? En corto, Fernando, es considerar las potencialidades y la realidad de cada una de las regiones para tener una política pública diversa como debería ser, ¿no? De acuerdo. Por otra parte, usted ha introducido en su instituto el concepto de sostenibilidad. Explíquenos, por favor, qué cosa aporta y cuánta conciencia tienen los empresarios peruanos de esta urgencia. Yo tengo que reconocer que en la actualidad el sector empresarial ya involucra temas de sostenibilidad en su gobierno corporativo, o por lo menos los que somos los empresarios formales. Pongamos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en su dominio propio, personal, que es cierto tipo de plástico. Correcto. ¿Qué ha hecho usted para que la actividad industrial que usted ha desarrollado, con tanto éxito, por lo demás, pueda ser calificada como sostenible? Ok. Para ser sostenible deberíamos, igual que el IDH tiene 3 pilares, la sostenibilidad también tiene 3 pilares, Fernando. Y cuando uno habla de un desarrollo sostenible, que es como el que impulsa nuestro instituto IDIS, es decir, que el país debe caminar hacia el desarrollo económico, eso es correcto, pero siendo socialmente inclusivo, es decir, ver cómo genero riqueza social con ese crecimiento económico y además riqueza ambiental, cómo protejo y vivo de manera respetuosa con el medio ambiente. Estos 3 pilares conforman la sostenibilidad. Pónganos ejemplos para cómo hace un industrial que tiene esos valores, que es industrial por eso, pero que tiene que... Ejemplo clarísimo, yo lo voy a poner a mi empresa como ejemplo, que ya bien lo has mencionado, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, nosotros generamos riqueza social desde el momento que somos socialmente responsables con nuestros colaboradores y con el entorno que trabajamos. Nosotros colaboramos con las asociaciones que están alrededor de nuestra zona de influencia y en las zonas donde atendemos con nuestros productos a obras en las diferentes regiones. Interactuamos con la población interviene muchas veces inclusive en las obras que hacemos, generamos movimiento social y generamos de alguna manera esa riqueza social que requiere el Perú. Es decir, involucrar a la sociedad en tu actividad empresarial. Segundo, el tema ambiental. Nuestros productos... Retomamos nuestra conversación con el ingeniero Salazar Nishi, presidente del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible. Nos había explicado por qué es importante la sostenibilidad para las empresas. Y yo quisiera preguntarle respecto del Índice de Desarrollo Humano, del cual usted es miembro, de cuyo Consejo Consultivo usted es miembro. ¿Qué correlación ha establecido usted entre el desarrollo de la actividad manufacturera en las regiones y la mejora del índice de desarrollo humano? ¿Qué vínculo hay en quienes hacen manufactura y el progreso social en general? De acuerdo, esto es un estudio que lo hacíamos desde hace bastantes años y estábamos esperando este último reporte para ver cómo se movió o cómo se mejoró esta correlación. Y lo acabamos de hacer ayer en el IDIS y como ustedes pueden observar, hay una correlación exponencial directa. Bueno, vemos una curva que va para arriba. Correcto, y va aglomerada con los puntos azules que son las regiones, las diferentes regiones. ¿Y qué se puede observar ahí? Una correlación fuerte, una fuerte correlación entre el desarrollo de la manufactura en las regiones, su índice de desarrollo de manufactura, con el índice de desarrollo humano. Donde existe más manufactura, existe mejor calidad de vida, existe mejor índice de desarrollo humano. Y por la sostenibilidad que veníamos hablando hasta hace poco, Fernando. Se involucra en la actividad industrial a mucha sociedad, temas ambientales y riqueza económica. Esos 3 pilares van muy de la mano con el desarrollo de un país. Por eso es que nosotros desde el IDIS siempre impulsamos el desarrollo, pero sostenible, ¿no? Claro. Ahora, cuando hablamos de manufactura hay una variedad, hay un abanico, ¿no? ¿Cuáles son las potencialidades en el país, en algunas regiones que se haya podido detectar, por ejemplo, donde simplemente haya que
encender motores para que esto pueda caminar en el corto plazo, donde tenemos ahí, digamos, un ambiente propicio y las condiciones dadas para empezar a trabajar en esto. Correcto. Todas las regiones tienen sus grandes ventajas comparativas. Sin embargo, hay que reconocer que algunas podrían inmediatamente impulsarla. Yo pongo a Piura como ejemplo. Piura podría ser la gran central de desarrollo de pesca para el consumo humano, porque ahí se concentra la gran masa de industriales de pesca de consumo humano, que podría ser el nuevo motor de desarrollo de la industria. También hablo del sector textil y confecciones, y para ello yo pongo dos temas. El tema del algodón de buenísima calidad que tenemos y la fibra de alpaca muy cotizada en el mundo. Deberían ser los dos elementos que impulsen la industria textil. ¿Y quiénes son los que estamos alrededor de eso? Regiones del norte, regiones del centro y de la Sierra Sur. Podemos también hablar de la selva peruana. Ahí sí hablamos de una riqueza biológica inmensa, donde podríamos trabajar a nivel de la industria farmacéutica. Podemos también hablar, por ejemplo, de acuicultura y volvernos nuevamente. Claro, porque cuando usted dice, lo escucho decir esto, me pongo a pensar, por ejemplo, en el tema de la alpaca, ¿no? La alpaca ha mejorado mucho, la fibra de alpaca, además uno encuentra una serie de variantes, ¿no? No hay un solo tipo de alpaca que se utilice, está la baby alpaca, la alpaca suri, por ejemplo, ¿no? También está el desarrollo de la piel de vicuña, de la lana de vicuña, que es sumamente cotizada, y cuando uno va a la selva, uno pasa por los mercadillos y encuentra una serie de posibilidades que de verdad, si uno aplicara conocimientos mucho más especializados, podrían revalorizarse. Productos que uno encuentra hoy en una feria, caminando simplemente, pero que de pronto pueden producirse en serie e incluso exportarse. Correcto, pero ¿dónde están las barreras? ¿Por qué no somos un país exportador de estos productos que vemos en ferias? Porque el Perú está atomizado a nivel empresarial. En el Perú se ha privilegiado el enanismo empresarial, y hay que decirlo con todas sus palabras y letras. ¿Qué necesitamos? Un Estado que propicie la gran inversión, traer gran tecnología. Por eso hablábamos, Fernando Mávila, de la necesidad que el Perú tiene de una nueva ley de industrias, que tenga un foco en el desarrollo y traer tecnología para poder impulsar nuestra industria manufacturera. Pero la industria manufacturera no primaria, que es la que genera más valor agregado. En nuestro país todavía seguimos con un modelo primario exportador. La propuesta que tenemos como IDIS es que el Perú cambie su matriz exportadora y que pensemos en generar productos manufacturados de mayor valor, como lo está haciendo Costa Rica, como lo está haciendo Uruguay, que dieron el paso a través de zonas económicas especiales, a través de impulsos para captar esos grandes capitales que traigan tecnología y desarrollo para el país. Ingeniero Salazar Nishi, muchas gracias por haber estado acá y transmitirnos un shock de optimismo con propuestas concretas y que inevitablemente han terminado con el tema que usted introdujo al debate, las zonas económicas especiales. Es correcto. Si el Perú no visualiza ese desarrollo de crecimiento para los próximos 20, 30 años, vamos a estar destinados, Mávila, Fernando, a 200 años más del subdesarrollo. Yo creo que no debe pasar. Nos espera un 26 interesante. Y ojalá los peruanos sepamos elegir. Y además es muy importante lo que usted dice, colocar estos temas en agenda. Yo sé que estamos volando producción, que tenemos que ir a los anunciantes, pero ¿sabe qué? Al inicio de una temporada electoral es bueno poner estos temas en la mesa. Correcto. Y exigirles a los candidatos al Parlamento, a los candidatos a la presidencia, que empiecen a proponer sobre estas ideas que venimos discutiendo. 30 segundos nada más. Por favor. Rolando Arellano, en un espacio muy bueno que tiene acá, la mirada positiva, nos hizo una reflexión. Nos dijo, se habla mucho de la oferta electoral, pero no hablamos de la demanda. ¿Qué pasa con los peruanos? ¿Qué pasa con los ciudadanos? No nos interesa votar, no nos interesa quién será el presidente, no nos interesa la política en el país. Producto de ello, estamos como estamos. Reflexión final. Y con una mirada positiva, tenemos que involucrarnos todos y exigir mejores candidatos y exigir que se debatan temas como estos de desarrollo en nuestro país, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero Salazar Nishi, por estar acá y por favor manténganos informados de esos estudios analíticos que usted hace sobre el vínculo entre la actividad manufacturera y el desarrollo, el índice del desarrollo humano del PNUD. Muchísimas gracias y buenos días. Ingeniero. Hacemos una pausa y vamos al segmento final de la ampliación de la semana. De la semana, 9:49.